Este trabajo de investigación se enfoca en analizar la arquitectura del sistema operativo CPM desde una perspectiva teórica. Mi nombre es Maximiliano Malvicino y voy a comenzar haciendo una introducción histórica y una caracterización general para luego clasificar el software según diferentes puntos de vista. Pretendemos hacer un análisis del kernel y los subsistemas, la gestión de los dispositivos, la interfaz de usuario, la gestión de memoria, la gestión de procesos y el sistema de archivos de CPM. A inicios de la década de 1970, Gary Kildall desarrolló el sistema operativo CPM, también conocido como Control Program Monitor o Control Program for Microcomputers. Kildall fundó la corporación Digital Research. En 1974, bajo la cual comercializó CPM, el primer sistema operativo enfocado a microordenadores que se caracterizaba por ser portable y modular. En 1972, Kildall había desarrollado PLM, un lenguaje de programación para microordenadores que luego vendió a Intel. Las primeras versiones de CPM estaban escritas íntegramente en PLM en lugar de Assembly. Esto permitió no solo la portabilidad de CPM para ejecutarse en muchas computadoras personales diferentes, sino que además, si las aplicaciones estaban escritas en PLM, también podrían portarse. Esta coyuntura proporcionó las condiciones ideales para que los primeros programas de uso personal, como el procesador de texto WordStar y la base de datos DBase, se escribiesen originalmente para CPM. La posibilidad de usar un mismo sistema operativo en varias computadoras, incluso de procesadores distintos, era poco habitual para su época. CPM se comercializaba en discos de 8 pulgadas y era compatible con microprocesadores Intel 8080 y Zilog Z80. Su diseño modular basado en 3 subsistemas significó un cambio de paradigma y sentó las bases de los sistemas que le sucedieron. Consistía en un intérprete de comandos, un subsistema de operaciones básicas de disco y un subsistema que le controlaba los dispositivos de entrada y salida. CPM fue popularizado por el lanzamiento del Altair 8800 en 1975 y posteriormente de otros microordenadores clónicos que utilizaban unidades de discos que requerían de un sistema operativo que pudiese gestionarlo. Tenían una ROM que hacía que la unidad de disco leyese los datos de su primera posición de memoria en la que se encontraba la instrucción del archivo BIOS que configuraba el sistema en conjunto con los dispositivos de entrada y salida, concepto que perdura hoy en día en los ordenadores modernos. Con el advenimiento de los procesadores de 16 bits, como el Intel 8086 en 1978, surgió CPM86, pero de manera simultánea Microsoft había desarrollado MS-DOS en 1981. Este sistema operativo se había creado en base a Q2, pero a diferencia de CPM tenía soporte para 16 bits, una lógica mejorada de almacenamiento en buffer del sector de disco e introducía FAT12 como sistema de archivos. En ese mismo año, IBM lanzaba el microordenador IBM PC en convenio con Microsoft para que MS-DOS fuese su sistema operativo. Poco más tarde, IBM descubrió que MS-DOS podría haber infringido los derechos de CPM, ya que Q2, desarrollado por Tim Patterson, era un plagio de CPM. En previsión de una demanda, la compañía ofreció a Kildall la opción de que las IBM PC se vendieran con CPM. El problema era que la licencia de MS-DOS costaba $40 de la época y la de CPM costaba $250. Entonces la balanza del mercado se inclinó por la solución más económica, marcando el declive de Digital Research, que se disolvió en 1991. CPM fue un software base monousuario y monotarea que daba soporte y funcionalidad al hardware de sistemas monoprocesador. El usuario podía interactuar con el software mediante un shell de tipo CLI, acrónimo para Command Line Interface. Este entorno permite dar instrucciones, gestionar archivos, administrar bases de datos y ejecutar otros programas. Era comercializado bajo licencia de propietario, de manera que para usarlo, copiarlo o distribuirlo se debía pagar licencia o solicitar permiso directo al propietario. Mi nombre es Leonardo y en esta presentación voy a hablar sobre los módulos funcionales que compone el sistema operativo CPM, donde vamos a ver cómo estos módulos trabajan juntos para brindar funcionalidad a las computadoras de la época. Comenzamos por el módulo BIOS, Basic Input Output System. Este módulo es fundamental en el sistema CPM. Se encarga de proporcionar las operaciones esenciales para interactuar con el hardware de la computadora. Esto implica permitir el acceso a las unidades de disco y conectar periféricos estándar como teleimpresoras, monitores de tubo, lectores y perforadoras de cinta de papel. Lo interesante es que el BIOS es lo que permite al sistema operativo adaptarse a diferentes configuraciones de hardware. Podríamos decir que CPM no se ata a un conjunto de hardware específico, lo que lo hace extremadamente versátil para su época. Luego tenemos el módulo B2,
Basic Disk Operating System. El módulo B2 es el encargado de gestionar el acceso a los discos y archivos. Imaginemos que una computadora tiene múltiples unidades de disco, cada una con sus propios archivos y directorios. El B2 se encarga de organizar todo esto de manera eficiente, implementando estrategias de asignación de disco que permitan la construcción dinámica de archivos, lo que significa que podemos crear, modificar y borrar archivos sin desperdiciar espacio en el disco, ni hacer que el cabezal de lectura y escritura se mueva innecesariamente. Por otro lado, el B2 ofrece una serie de operaciones esenciales a las que los programas pueden acceder. Por ejemplo, la operación Search, que busca un archivo por su nombre en el disco, o la operación Open, abre un archivo para realizar operaciones, Close lo cierra después de su uso, Rename cambia el nombre de un archivo, Read lee un registro de un archivo, Write escribe un registro y Select permite seleccionar un disco en particular para realizar más operaciones. Todas estas operaciones son fundamentales para la gestión de archivos y discos en el sistema. Seguimos con el módulo CCP, Console Command Processor. Este módulo actúa como una interfaz entre el usuario y el sistema CPM. Se encarga de procesar los comandos que el usuario introduce desde la consola, como listar el contenido de directorios, imprimir archivos o controlar programas transitorios. En esencia, es el CCP el puente que permite al usuario interactuar de manera más amigable con el sistema operativo. Podemos pensar en él como el intérprete de comandos que hace que la comunicación entre el usuario y la máquina sea más intuitiva. Por último, está el TPA, Transient Program Area. Es un espacio memoria que almacena programas que se cargan desde el disco bajo el comando del módulo CCP. Imaginemos que estamos trabajando en un programa, como un editor de texto. La TPA contiene el código de máquina y las áreas de datos necesarias para que ese programa funcione. Si bien algunos autores no la consideran una función general del sistema operativo, sino que la consideran más como un objeto de estudio centrándose en el comportamiento de la memoria RAM, su gestión es fundamental para garantizar la ejecución eficiente de programas en el entorno CPM. En esta imagen podemos ver cómo se relacionan los módulos entre sí. Se podría decir que estos módulos funcionales son los pilares del sistema CPM. El BIOS se encarga del hardware, el B2 de la gestión de archivos y discos, el CCP facilita la interacción con el usuario y la TPA almacena programas. Aunque CPM es un sistema operativo de otra era, su diseño influyó en muchos sistemas operativos posteriores y sentó las bases para la informática moderna. Estos módulos trabajan en conjunto para hacer que el sistema sea eficiente y flexible, adaptándose a una variedad de situaciones y configuraciones de hardware. Bueno, mi nombre es Hugo Benítez y voy a hablar sobre procesos en CPM. La administración de procesos en CPM era bastante simple debido a que el sistema operativo estaba diseñado principalmente para ejecutar programas de una sola tarea a la vez. El sistema operativo no tenía la capacidad de administrar múltiples programas en ejecución al mismo tiempo, desde ya que no tiene sentido pensar en características de prioridades de procesos para un modelo de proceso de dos estados. De acuerdo al manual, el programa transitorio es llamado desde CCP, por lo tanto, puede simplemente retornar al CCP al finalizar su procesamiento o saltear directamente al buteo para devolver el control a CPM. El usuario cargaba el programa específico en la computadora desde un medio de almacenamiento como un disquete. Una vez se cargaba el programa en la memoria de la computadora, CPM transfería el control al programa y este comenzaba a ejecutarse. El programa tenía acceso completo a los recursos de la computadora, como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Cuando un programa terminaba su ejecución o el usuario decidía cerrarlo, CPM liberaba los recursos que el programa había estado utilizando. Si el usuario deseaba ejecutar otro programa, debía salir del programa actual y cargar el nuevo programa manualmente desde el medio de almacenamiento. Esto implicaba un reinicio del proceso de carga y ejecución. En CPM, el programa de usuario era el proceso principal que se ejecutaba en la computadora. Los usuarios interactuaban con el sistema operativo a través de un programa de usuario que se cargaba en la memoria y se ejecutaba hasta su finalización. CPM permitía a los programas de usuario realizar llamadas al sistema, interrupciones del sistema, para solicitar servicios específicos del sistema operativo como lectura, escritura de archivos o gestión de dispositivos. Estas llamadas proporcionaban una interfaz controlada para la interacción del programa de usuario con el sistema operativo.
Cuando un programa de usuario finalizaba su ejecución o se requería cargar otro programa, CPM permitía cargar y ejecutar nuevos programas mediante llamadas al sistema. El proceso anterior se detenía y se liberaba la memoria antes de cargar y ejecutar el nuevo programa. La planificación de procesos en CPM era sencilla debido a la naturaleza monotarea. Un programa se ejecutaba hasta su finalización y CPM liberaba recursos de memoria una vez que el programa concluía. Soy Martín Alejandro García, legajo 27920, y voy a hablar sobre lo que es memorias. En principio, algunas generalidades como tipos, algunas comparaciones entre ellas, función, gestión, y al final voy a cerrar este bloque hablando un poco sobre lo que era la utilización de memorias del sistema operativo CPM. Podemos decir que la función principal de las memorias es el almacenamiento de información. Según el tipo de memoria del que estemos hablando, podemos encontrar que pueden ser volátiles o de almacenamiento a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, las volátiles, como en el caso de la memoria RAM, necesitan sí o sí de energía para mantener la información. En el caso de las de almacenamiento a largo plazo, no. Como por ejemplo el disco rígido, un disquete o un CD. Si bien la idea de esta sección es profundizar más sobre memorias RAM para poder llegar a lo que era la utilización de este tipo de memoria por parte del sistema operativo CPM, cabe destacar que no es el único tipo de memoria. Dentro de estos tipos podemos encontrar intermedia, primaria y secundaria. Lo que es memoria intermedia es la memoria que más cerca y mejor alcance tiene el microprocesador, que es, por ejemplo, la memoria caché. La memoria secundaria, que son los discos rígidos, por ejemplo, o disquetes, que son de almacenamiento a largo plazo, y las primarias, que es en las que nos vamos a centrar, son aquellas en las que están incluidas las memorias RAM. Entrando más en lo que es memorias RAM, encontramos que es el soporte del microprocesador. Esto quiere decir que todo programa que se esté ejecutando va a tener su copia en memoria para un rápido acceso del procesador. Como dijimos antes, es volátil, ya que necesita energía para mantener la información, y es de acceso aleatorio, de ahí la sigla RAM, Random Access Memory. Esto quiere decir que toda información que se guarde en la memoria no va a ser secuencial, sino que va a ser aleatorio. En este gráfico y en esta tabla, lo que podemos ver es una comparación de los tipos de memoria, utilizando como parámetros las velocidades, tamaños y costos. Tenemos que la memoria intermedia, como habíamos dicho, por ejemplo, la memoria caché, es la más veloz de todas, pero a su vez es la más costosa. La memoria primaria, si bien también es muy rápida, es menor que la memoria intermedia y el costo es un poco más bajo. Por último, la memoria secundaria, como pueden ser los discos rígidos, discos de estado sólidos y demás, la velocidad es muchísimo menor, pero tenemos una posibilidad de almacenamiento mucho más grande y los costos son mucho menores que los otros tipos de memoria. Un tema muy importante cuando hablamos de memorias RAM es la gestión. Esto es la administración del espacio en memoria para los diferentes procesos. Entre ellos podemos encontrar la asignación simple contigua, que era para sistemas operativos monousuario monotarea, y la memoria principal se divide en dos partes. La parte baja, que iba a ser ocupada por el sistema operativo, y la alta, que era para el proceso en curso. En el caso de computadoras con sistemas operativos multiusuario y multitarea, teníamos otros dos tipos, que son asignación de particiones fijas, la cual la memoria se divide en fragmentos
equitativos, y la otra es asignación de particiones dinámicas. Estas iban variando el tamaño de cada partición. Y por último, con swap para sistemas operativos multiusuarios, multitareas, tenemos la asignación paginada y la segmentación. Y ahora sí, entrando en lo que es la utilización de las memorias por parte del sistema operativo CPM y recordando que es un sistema operativo de disco, monousuario y monotarea, como podemos ver en el gráfico que simularía ser una memoria RAM, se segmenta en diferentes partes. En la parte superior tenemos lo que es el BIOS, que aproximadamente ocuparía 3 kilobytes. Eso puede depender de la configuración del hardware. A continuación, el BDOS con unos 3,5 kilobytes. Inmediatamente por debajo tenemos CCP, que es la línea de comandos, la interfaz con el usuario. Y en la parte inferior, en la parte más baja, están los parámetros del sistema, que es estático y ocupa unos 256 kilobytes. El resto de la memoria es guardada para lo que sería el TPA, que es Transitional Program Area. Esto es el programa que está siendo ejecutado en el momento. Recordando que es monotarea, el programa la memoria para poder cargar otro programa tiene que finalizar el programa que estaba siendo ejecutado. File System o sistema de archivos es un elemento que controla cómo se almacenan y recuperan los datos. Lleva rastro de información en tablas, que serían los directorios, y para cada archivo las tablas contienen nombre, ubicación, longitud de registros lógicos, longitud de registros físicos, formatos del registro, organización, fecha de creación, fecha de expiración, derechos de acceso y extensiones. Decide políticas de dónde y cómo se almacenan la información, asigna recursos que deben encontrar información, hacer accesible la información al proceso y establecer derechos de acceso. Designa recursos. Una vez que no se necesita la información, las entradas de tablas pueden ser eliminadas. CPM tiene solo un directorio que contiene entradas de tamaño fijo de 32 bytes, que puede variar según otras distribuciones de CPM. Todos los archivos del sistema se enumeran en este directorio. Después de que CPM arranca, lee el directorio y calcula un mapa de bits que contiene los bloques de disco, libres, viendo que bloques no están en ningún archivo. Este mapa de bits se mantiene en la memoria durante la ejecución y en el momento de apagar el sistema se descarta, es decir, que no se vuelve a escribir en el disco. Cuando el usuario escribe un comando, el shell primero copia el comando en un buffer en los 256 bytes inferiores de la memoria. Luego busca el programa a ejecutar, lo lee en la memoria en la dirección 256 y salta a él. Entonces el programa comienza a ejecutarse. El programa puede sobreescribir el shell si necesita memoria. Cuando el programa finaliza, realiza una llamada al sistema diciendo que recargue el shell si se sobreescribió y lo ejecute. Además de cargar programas, CPM proporciona 38 llamados al sistema, en su mayoría servicios de archivos para programas de usuario. Los más importantes son la lectura y escritura de archivos. Antes de poder leer un archivo se debe abrir. Cuando CPM recibe una llamada del sistema abierto, tiene que leer y buscar en el único directorio. El directorio no se guarda en la memoria todo el tiempo para ahorrar RAM. Cuando CPM encuentra la entrada, inmediatamente tiene los números de bloque de disco, ya que están almacenados directamente en la entrada del directorio, al igual que todos los atributos. El formato de una entrada de directorio se muestra en la siguiente imagen, donde tenemos código de usuario que realiza un seguimiento de qué usuario posee el archivo. Aunque solo una persona puede iniciar sesión en un CPM en un momento dado, el sistema admite varios usuarios que se turnan para utilizar el sistema. Mientras se busca un nombre de archivo, solo se verifican las entradas que pertenecen al usuario actualmente conectado. Cada usuario tiene un directorio virtual sin la sobrecarga de administrar varios directorios.
Después tenemos nombre de archivo y tipo de archivo, que proporcionan el nombre y la extensión del archivo. El nombre base tiene hasta 8 caracteres. Puede estar presente una extensión opcional de hasta 3 caracteres aparte de los otros 8. En los nombres de archivos solo se permiten letras mayúsculas, dígitos y una pequeña cantidad de caracteres especiales. Después tenemos recuento de bloques, que indica cuántos bytes contiene esta entrada de archivo, medido en unidades de 128. Es posible que el último bloque de 1 kilobyte no esté lleno, por lo que el sistema no tiene forma de determinar el tamaño exacto de un archivo. Depende del usuario colocar algún marcador de fin de archivo si se desea. Después, número de disco, de bloques de disco que contienen los números de bloques de disco. Cada bloque es de 1 kilobyte, por lo que el tamaño máximo de un archivo es de 16 kilobytes. Y por último, extent o medida, que realiza un seguimiento del orden de las entradas del directorio para que el sistema sepa qué bloque de 16 kilobytes va primero, cuál va segundo y así sucesivamente. El usuario interactúa con CPM principalmente a través del procesador de comando de consola, que lee e interpreta los comandos ingresados a través de la consola. Los comandos se implementan en 2 niveles: comandos integrados y comandos transitorios. Los comandos integrados son parte del propio programa de la consola, mientras que los comandos transitorios se cargan en el área del programa trasciente desde el disco y se ejecutan. Como comandos integrados tenemos el comando ERA, que es borrar, que elimina archivos del disco actualmente conectado. El comando dir, directorio, hace que los nombres de todos los archivos que cumplen con el nombre de archivo ambiguo aparezcan en el dispositivo de la consola, como tenemos el ejemplo de la siguiente imagen. Ren cambia el nombre del archivo especificado, save guarda el contenido de la memoria en un archivo y type escribe el contenido de un archivo en el disco registrado. Después tenemos a los comandos transitorios, que los siguientes ya bien definidos, pero el usuario puede definir fácilmente funciones adicionales. Tenemos a stat, que muestra la cantidad de bytes de almacenamiento restantes en el disco registrado actualmente, proporciona información estadística sobre archivos particulares y muestra o modifica la asignación de dispositivos. ASM carga el ensamblador CPM y monta el programa especificado desde el disco. Load carga el archivo en formato de código de máquina hexadecimal de Intel y produce un archivo en formato ejecutable por máquina que pueda cargarse en el TPA. Este programa se convierte en un nuevo comando bajo el CCP. Después tenemos DDT, carga el depurador CPM en TPA e inicia la ejecución. PIP, que carga el programa de intercambio de periféricos para operaciones posteriores de transferencia de archivos de disco y periféricos. ED carga y ejecuta el programa de edición de texto CPM. Sixgen crea un nuevo disquete del sistema CPM. Zen envía un archivo de comandos para procesamiento por lotes. Dump vuelca el contenido de un archivo en hexadecimal. Y Move CPM regenera el sistema CPM para un tamaño de memoria particular. Por último, tenemos los bloques de organización de archivos. Cuando se inicializa un disco, CPM asume que habrá un máximo de 64 archivos potenciales en el disco y por lo tanto crea 64 ranuras vacías de 32 bytes cada una en su directorio de disco. Estas ranuras son las que se cambian mediante comandos como ERA y REM. El siguiente cuadro muestra cómo se compone una entrada de directorio. El primer byte de una entrada de directorio simplemente indica si la entrada se utiliza o no. En realidad así es como funciona el comando ERA, que elimina los archivos. Busca qué entrada de directorio coincide con el nombre de archivo y lo elimina. Los siguientes bytes contienen el nombre del archivo y la extensión del archivo. Así, utiliza solo los primeros 7 bits de cada byte. El octavo bit superior de los 3 bytes que contienen la extensión se utiliza para indicar si un archivo es de solo lectura, invisible o si tiene una copia de seguridad.
Después de eso siguen 3 bytes que se ocupan de archivos que tienen más de 16 kilobytes de longitud. Por último tenemos el bloque de control de archivos, que es un bloque de memoria en almacenamiento bajo que mantiene la información del archivo abierto.